Desde la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala es un gusto saludarlos y agradecemos a la Universidad Rafael Landívar, quien nos recibe el día de hoy aquí en Xela, en Quetzaltenango. Les damos la bienvenida a los diálogos ciudadanos por la cultura de la legalidad en Guatemala, el día de hoy aquí en Xela. Nos acompañan en la mesa principal el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, el señor Luis Padilla, la subdirectora aquí en Quetzaltenango, la ingeniera Nivia Calderón, la representante de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la secretaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y oficial a cargo de la CICIG aquí en Guatemala, la señora Loreto Ferrer. Les damos la palabra, quien va a abrir la mesa, el profesor Luis Padilla. Estimados colegas de la mesa, ingeniera Nivia Calderón, estimada Paola Hidalgo de la Cooperación Alemana, estimado licenciado José Santos, expresidente de los 48 cantones, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos Flor Gómez, estimadas autoridades indígenas, Pilar Bagur por el colectivo ciudadano de Quetzaltenango, Carlos Mejía por la alcaldía indígena de Olintepeque y Susana Villagres por la alcaldía comunitaria de Concepción Chiquirichapa. Estimados colegas, funcionarios de Naciones Unidas, estimados docentes, estudiantes invitados, buenos días. Estamos reunidos hoy para participar en este foro que busca contribuir a una reflexión que iniciamos a inicios de año en esta facultad sobre el tema de la cultura de legalidad, buscando promover dicha reflexión tanto sobre este tema como sobre la coyuntura actual de nuestro país y los retos para la ciudadanía guatemalteca relacionados con la construcción de una mejor Guatemala. Como comentaba, para ello queremos tratar el tema de cultura de legalidad como uno de los fundamentos necesarios para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país. Pensamos que la cultura de legalidad es un complejo entramado de prácticas que provienen de una cosmovisión particular, pero que también están socialmente construidas y que nos permiten la definición de normas vinculadas con el respeto y el apego a la ley y los organismos encargados de hacerla respetar. De esta cuenta, todos los individuos que viven en sociedad tienen la obligación y la responsabilidad de respetar el conjunto de leyes establecido independientemente de su condición social o económica. Asimismo, es responsabilidad del Estado asegurar que la ley no pueda ser aplicada de manera diferenciada, y uno de los principios básicos de nuestra democracia es entonces la igualdad ante la ley. Además, una segunda idea que tenemos que tomar en cuenta es que la profundidad de la construcción del Estado de Derecho dependerá de que éste se sostenga en una cultura que no solo se basa en el carácter punitivo del ordenamiento jurídico, sino también en su capacidad de construir normas para la convivencia de los ciudadanos, y ello en el marco de un sistema que antepone el interés colectivo ante el interés individual y que existe para servir a la sociedad, buscando siempre promover la justicia. En una sociedad democrática deben existir principios sólidos y aceptables para la población y debe evitarse el irrespeto de la ley que socava la misma democracia. En este sentido, la incapacidad de las instituciones del Estado para aplicar la ley y la existencia de una cultura de la impunidad provocan conflictos de naturaleza criminal y reproducen una situación en la cual quienes vulneran los derechos de las otras personas lo hacen convencidos de que no tendrán que rendir cuentas en ningún momento ante la justicia. Lamentablemente, este es el caso de Guatemala y tenemos o hemos tenido muchos ejemplos y evidencias de lo anterior.
Aunado a esto, la debilidad institucional promueve la incapacidad de construir una sociedad justa que promueve el bien común respetando el Estado de Derecho y los valores básicos de una sociedad democrática. Por ello, es necesario robustecer el sistema de justicia tanto a nivel de su estructura como de aquellas unidades que tienen como mandato el impartir la ley. Esto es particularmente importante para el caso guatemalteco. Y así, los integrantes de la sociedad civil y las universidades tenemos el deber de reflexionar sobre la construcción de una sociedad más justa, y esto debe ser parte de nuestras investigaciones, de nuestras reflexiones en el aula y parte de nuestra labor de proyección social. Hemos sido testigos en varios momentos de nuestra historia reciente de la voluntad de los guatemaltecos de aportar soluciones pacíficas y en el marco de la legalidad, incluso frente a los escándalos más impactantes. Un ejemplo de esto fue sin duda la movilización del 2015, a través de la cual la población expresó la necesidad de dar soluciones institucionales a los casos de corrupción que fueron expuestos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Como universidad, por lo tanto, tenemos la obligación de traer esta reflexión a nuestras aulas para que nuestros futuros egresados de las carreras impartidas por esta facultad y por todas las facultades puedan incorporarlas dentro de su quehacer. Y por lo tanto, esperamos que esto permita que se valore la necesidad de contar con un Estado robusto, capaz de garantizar a los ciudadanos que la justicia sea impartida para todos los guatemaltecos de manera objetiva. Por ello, el promover espacios académicos de diálogo es fundamental para que la construcción de una sociedad consciente de sus desafíos en el camino del fortalecimiento de la democracia en nuestro país prospere. Quiero agradecer a nuestros colegas de la Comisión Internacional contra la Impunidad y a nuestros colegas de la Cooperación Alemana por el apoyo en la realización de esta y de todas las actividades que esta universidad ha podido desarrollar. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. A continuación se va a dirigir a nosotros la secretaria general de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, oficial a cargo de la Comisión en Guatemala, señora Loreto Ferrer. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por venir hoy. A mí me corresponde nada más dar unas palabras de agradecimiento porque va a ser el comisionado el que se dirija a ustedes por video en unos minutos. Quería agradecer a la universidad por acoger este evento hoy y a las autoridades que me acompañan hoy aquí en la mesa, el maestro Luis Andrés Padilla, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la ingeniera Nivia Calderón, subdirectora académica, y a mi compañera, la licenciada Paola Hidalgo, que trabaja en la cooperación alemana. La cooperación alemana y CSIC está trabajando esta serie de eventos que, como bien comentaba el licenciado Padilla, tienen como objetivo acercar la cultura de la legalidad y promover la reflexión sobre el estado de la justicia en cada uno de los departamentos del país. Ayer estuvimos en Sololá y hoy es el segundo evento que realizamos aquí en Quetzaltenango. Estamos muy agradecidos de contar con la participación del licenciado José Santos, expresidente de los 48 cantones, la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, Flor Gómez, y las autoridades indígenas que nos acompañan, Pilar Bagur, por el colectivo ciudadano de Quetzaltenango, Carlos Mejía, por la alcaldía indígena de Olintepeque, y Susana Villagrez, por la alcaldía comunitaria Concepción Chiquirichapa. Estamos especialmente agradecidos y contentos de estar aquí en Quetzaltenango porque, como saben, esta ha sido nuestra casa. CSIC ha tenido una oficina aquí por unos años. Como saben, también temporalmente hemos tenido que reorganizar nuestras actividades y concentrarlas en la ciudad de Guatemala, pero eso en ningún caso significa que hayamos dejado el trabajo acá o las investigaciones en este departamento. Saben que estamos en una coyuntura especial. Hemos tenido algunos
problemas saben que se retiró la visa a 11 de nuestros expertos internacionales. 2 de ellos trabajaban en la oficina de aquí de Quetzaltenango, y hemos tenido algunas dificultades también para contar con el apoyo del Ministerio de Gobernación en temas de seguridad, y por eso se tomó la decisión de reagrupar los esfuerzos en Ciudad de Guatemala, pero vamos a seguir acompañando el trabajo acá en Quetzaltenango y esperamos seguir contando con su apoyo y seguir todos juntos construyendo este Estado de Derecho y esa cultura de legalidad de la que vamos a hablar hoy. Le paso la palabra a mi compañera Paola. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Al maestro Luis Padilla, decano de la Facultad de Derecho, al licenciado Carlos Martínez, a la ingeniera Nidia Calderón, subdirectora de carrera, al licenciado José Santos, expresidente de los 48 cantones, a la representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Flor Gómez, a las autoridades indígenas que nos acompañan, Pilar Babur por Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Carlos Mejía por la Alcaldía Indígena de Olintepeque, Susana Villagrán por la Alcaldía Comunitaria de Concepción Chiquirichapa. Estudiantes que nos acompañan, muy buenos días, señores periodistas también. Reciban un cordial saludo en nombre de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, que actualmente ejecuta por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ el proyecto Fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual persigue dentro de sus objetivos propiciar una mayor contribución de la sociedad civil al análisis de problemas y debilidades del sector justicia. Es por ello que en conjunto con la Comisión se tiene prevista la realización de 4 diálogos ciudadanos por la cultura de la legalidad en Guatemala, los cuales consideramos claves para generar en primer lugar una conciencia colectiva sobre la importancia del respeto a la ley y por otro lado la discusión y propuestas de actores claves del sector justicia, sector privado, la academia y la sociedad civil a nivel local para el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como el combate a la corrupción y la impunidad. Como es por todos conocidos, desde mediados del 2015, la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala se vio reforzada, en especial gracias al apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad hacia el Ministerio Público, y con lo cual fueron develados diversos casos de corrupción considerados de alto impacto para el país, y que evidenciaron la participación de funcionarios públicos del más alto nivel en redes que operaban para el logro de fines particulares cuya única agenda era la defraudación del Estado y con ello el enriquecimiento ilícito. Por ya más de 10 años, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala ha venido trabajando en apoyo al Ministerio Público, fortaleciendo sus estructuras y trasladando las capacidades requeridas para que pueda continuar con esta labor, que definitivamente constituye un reto principalmente porque la lucha contra la corrupción y la impunidad alcanza a diferentes actores y contextos que por supuesto muchas veces se oponen a este proceso y buscan obstaculizarlo. Por parte de la GIZ nos complace apoyar este proceso de diálogo propiciado por parte de la Comisión, que sin duda coadyuvan a lograr un mayor entendimiento sobre la importancia de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, pero que sobre todo reforzará el entendimiento de la ciudadanía en relación al concepto de cultura de legalidad, y como cada uno de los actores desde sus distintos ámbitos puede contribuir a mantenerla y a reforzarla. No me queda más que desearles muchos éxitos en el desarrollo de este evento, que estamos seguros aportará al debate y a la discusión de los temas claves en los que se requiere seguir trabajando para garantizar un pleno Estado de Derecho en Guatemala. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener una comunicación en directo con el comisionado. Bueno, ahora si quieren bajar, no hay problema, y ahora después vamos a invitar a la mesa del conversatorio. Muchas gracias a las autoridades. Como les decía, vamos a tener 2 instancias de comunicación con el comisionado Iván Velázquez. Por un lado, él está en línea en estos momentos y nos va a mandar un mensaje en audio
él nos está escuchando y siguiendo, y posteriormente preparamos un video que se los vamos a mostrar. Primero vamos a escuchar el audio del comisionado que nos va a saludar aquí en Shell. Buenos días. Quiero enviar un saludo muy especial a quienes nos acompañan en la mañana de hoy en los diálogos ciudadanos sobre cultura de legalidad y el sistema integrado de justicia, a las autoridades de Quetzaltenango, a las autoridades indígenas, a las organizaciones sociales, a los funcionarios judiciales del Ministerio Público, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Defensoría Pública Penal, a todos los ciudadanos que se encuentran en la mañana de hoy para reflexionar sobre un tema que es de gran importancia para el país, en la medida en que permite conocer cuál es el estado actual de su justicia, pero también las necesidades que el sistema de justicia en su conjunto requiere solucionar si es que de verdad se pretende enfrentar la impunidad y la corrupción en el país. Y de otro lado, lo que significa la cultura de legalidad, tema en el que hemos dado grandes pasos desde el momento en que presentamos a toda la ciudadanía guatemalteca como una verdad irrefutable, que no había nadie por encima de la ley y que la acción de la justicia podría dirigirse contra todas las personas, independientemente de su poder político o económico, de la capacidad de su organización delictiva. Desde el momento en que mostramos al país que era posible luchar contra la impunidad, que era posible luchar contra la corrupción, empezamos a mandar este mensaje de cultura de legalidad que se sustenta justamente en ese principio. Todos tenemos que ser respetuosos de la ley, y quien no cumpla las normas de convivencia está sometido a unas consecuencias. De manera que mis deseos porque las reflexiones que surjan en la mañana de hoy sean fructíferas. Un llamado a toda la ciudadanía, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, a los empresarios, a todas las personas que están demostrando un mayor interés en participar en las actividades del Estado, en participar en la gestión pública, que asumen el control de sus autoridades, que están impulsando también con mucha fuerza esta lucha contra la impunidad que se ha venido desarrollando en el país. Mis deseos porque esa voluntad que han tenido hasta ahora permanezca, mi aspiración porque la participación se multiplique, se profundice y sea posible dar ese paso definitivo hacia el futuro, que es el que Guatemala requiere para construir este Estado de Derecho verdaderamente democrático, que es finalmente el objetivo fundamental de toda esta formidable tarea que hemos emprendido, particularmente desde el año 2015. Que tengan unas jornadas muy provechosas, mucha suerte, muy buen día. Bien, ese era el mensaje que el comisionado nos entregaba, a quien agradecemos. Como saben, el comisionado Iván Velázquez sigue al frente de la comisión,
Así se lo ha solicitado el secretario general, a pesar de la situación que existe en este momento en el país. Y el comisionado entonces quiso preparar un video que nos envió el día de ayer para presentarles desde la oficina donde está el Sistema Integrado de Justicia, que es precisamente los datos que vamos a conocer posteriormente específicamente sobre Quetzaltenango. Los dejo entonces con las palabras del comisionado Iván Velázquez. Un saludo muy especial a las autoridades indígenas, a los jueces, fiscales, magistrados, todas las personas vinculadas al sistema de justicia que participan en este acto, estudiantes universitarios, abogados, las autoridades locales, organizaciones sociales, a la comunidad en general. Con el auspicio de la cooperación alemana y conjuntamente con universidades como la Universidad de San Carlos, el Centro Universitario de Sololá, pero también de la Universidad Rafael Landívar, en otros eventos, otros diálogos ciudadanos como este, en los que pretendemos reflexionar acerca de la cultura de la legalidad, pero también de la situación actual de la justicia en Guatemala, y no solo a nivel nacional, sino también en cada uno de los departamentos. Desde el 2015, con aquella gran lucha contra la corrupción que empezó a presentar sus primeros resultados en el mes de abril, pudimos advertir que medios de comunicación y ciudadanía son los dos grandes pilares en este proceso de reconstrucción de una cultura de legalidad en el país, de un sistema de justicia, y por esa razón hemos considerado importante adelantar eventos como estos diálogos ciudadanos para reflexionar específicamente sobre estos aspectos, porque, como venimos insistiendo desde el año 2015, hemos podido demostrar que la lucha contra la corrupción sí es posible, que es posible en Guatemala afectar sensiblemente a la impunidad, pero también hemos insistido en que en las condiciones actuales, con la escasa capacidad de respuesta que el sistema de justicia en su conjunto tiene en el país, realmente es bastante difícil lograr ganar esta batalla contra la impunidad, contra la corrupción. Y por eso diseñamos una herramienta al servicio de todas las entidades que conforman el sistema de justicia, que hemos denominado Sistema Integrado de Justicia, herramienta que permite verificar en el tiempo real no solo cuál es el estado de funcionamiento de cada uno de los órganos o entidades que integran ese sistema de justicia, sino también cuál es el tema de impunidad, los crecimientos asimétricos que se dan entre esas entidades que integran el sistema de justicia, de manera que con una propuesta de crecimiento coherente, coordinado, sistemático de cada una de las entidades, se pueda tener, inclusive con los recursos actuales, un mayor rendimiento, una mayor eficacia en la actividad de la justicia. Lo que vamos a presentar en cada uno de estos diálogos ciudadanos, que inicialmente
desarrollamos como este que se celebra en el día de hoy en 4 departamentos, pero que aspiramos a extender a todo el país. Lo que pretendemos presentar, digo, es el estado actual del sistema de justicia, de manera que podamos reflexionar, por ejemplo, sobre las necesidades que en Sololá muestran, para hablar solo respecto del Ministerio Público, que para 2016 había únicamente 36 fiscales y auxiliares fiscales, pero la incidencia delictiva requeriría que la cifra fuera de 121 fiscales y auxiliares fiscales, si es que se quiere responder con eficiencia a la gran criminalidad, o que en Quetzaltenango debería haber, para la cantidad de delitos cometidos, 499 investigadores, pero únicamente cuentan con 98. O en Zacapa, que debería haber 156 fiscales y auxiliares fiscales, pero hoy hay menos de 26. O en Quiché, que debía contar con 181 investigadores, pero para el 2016 solo contaba con 1. Lo que hemos venido diciendo es que con un tamaño tan pequeño del sistema de justicia, de todas las entidades que lo conforman, no es posible hablar tampoco de manera cierta, real, de la cultura de las consecuencias, que es la base fundamental para instaurar en el país la cultura de la legalidad. Hemos venido, respecto a la cultura de la legalidad, adelantando, apoyando al Ministerio de Educación fundamentalmente, pero en un trabajo coordinado con las universidades de San Carlos y Rafael Landívar, adelantando proyectos pedagógicos dirigidos a niños y jóvenes en colegios y escuelas del país. Pero entendemos que no es suficiente la tarea pedagógica, sino que es necesario que el sistema de justicia tenga esa capacidad de respuesta para que todo aquel que no se someta voluntariamente a la cultura de legalidad que tiene que prevalecer en el país, todo aquel que cometa actos delictivos tenga una respuesta efectiva del sistema de justicia. Hemos insistido igualmente en la necesidad de los mayores recursos para todo el sistema de justicia. A finales del 2015 propusimos que debía buscarse recursos de cualquier forma en el Estado, inclusive pensando en posibilidades, como en otros países de la región se ha establecido, de un impuesto extraordinario de destinación específica, temporal, solo para determinar, de acuerdo con las necesidades que tiene actualmente el sistema de justicia, solo para determinar la medida de un crecimiento sostenido, que ya con esta herramienta que ahora va a ser presentada, solo con esta herramienta podríamos identificar cuáles son las necesidades económicas específicas en cada uno de los departamentos, en cada una de las cabeceras, en cada uno de los municipios, las necesidades específicas para incrementar esa capacidad de respuesta mencionada, pero no solo en cuanto al incremento de la capacidad de respuesta, sino también a la modernización del sistema de justicia, para lograr que Guatemala por fin
logre tener órganos de justicia independientes. Y por eso consideramos que debe reanudarse la discusión de una ya vieja propuesta que veníamos discutiendo desde el 2015, pero que en el 2016, con la participación amplia de la ciudadanía, foros en diversos departamentos del país, logró llegar a concretar un proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia que desafortunadamente desde hace ya 2 años se encuentra paralizado en el Congreso de la República y que tiene entre sus aspectos fundamentales el establecimiento de la carrera judicial en todo el organismo judicial, de manera que mecanismos de elección como el que desafortunadamente mostró sus negativos resultados en el 2014 de las comisiones de postulación sea superado y se logre mediante un proceso de selección que tenga como norte la inclusión de los más idóneos, capaces y honestos abogados, funcionarios de la justicia, sean quienes se promuevan también para los altos cargos del organismo judicial. Este es pues el llamado que hacemos hoy, la invitación a toda la comunidad, porque este es un tema que interesa al país entero. El llamado no solo a los especialistas en justicia, no solo a los abogados, estudiantes de derecho, jueces, magistrados o fiscales, defensores públicos, sino a toda la ciudadanía, a que se vincule a estas jornadas de reflexión y que podamos construir entre todos un sistema de justicia fuerte que permita continuar reivindicando lo que ya hemos podido demostrar en las investigaciones que apoyamos con el Ministerio Público. No hay en Guatemala nadie superior a la ley. Y eso que en la práctica, que en lo concreto hemos logrado demostrar, tiene que fortalecerse de tal manera que este gran movimiento de Guatemala hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho sea realmente inatajable. Pero para que sea de esas características, para que los progresos que venimos logrando no se reviertan, es indispensable una mayor participación de la ciudadanía, es indispensable la contribución de los medios de comunicación independientes, es indispensable que entre todos los guatemaltecos y guatemaltecas, porque nosotros, como Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, solo servimos para apoyar, colaborar, para contribuir con ustedes, pero que la responsabilidad fundamental, podríamos decir la responsabilidad exclusiva, es de ustedes en ese proceso de construcción del Estado de Derecho verdaderamente democrático, uno de cuyos pilares fundamentales es el sistema de justicia, un sistema de justicia independiente, fuerte, que actúa con responsabilidad y que en todas las circunstancias tenga la capacidad de responder por las acciones ilícitas cometidas por cualquier persona en el país. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para el comisionado. Además, nos está siguiendo a través de la transmisión. Saludamos nuevamente a los medios de comunicación locales que nos están acompañando. Para nosotros es muy importante también las transmisiones en vivo que se están realizando por radio y redes sociales de este evento. Permítanme saludar también al señor Manuel Bail Mateo, Camalvé del Consejo Nacional de Autoridades
ancestrales de Iximuleu, que también se ha sumado a este evento y le damos la bienvenida. Bueno, a continuación vamos a conocer cómo está el sistema de justicia en Quetzaltenango. Les vamos a presentar este proyecto del Sistema Integrado de Justicia y lo va a hacer el consultor de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, el señor Aldo Magoga, y los dejo con la presentación. Bueno, buenos días. Antes de comenzar a mostrar la slide con los datos para ver el estado de salud del sistema de justicia guatemalteco, quiero solamente introducirles con relación a cómo se creó el sistema. El sistema ha sido creado utilizando los datos de 5 instituciones de justicia de Guatemala, que son el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, INASIF y Defensa Pública. Se han conformado 2 mesas nacionales. Una es la Mesa de las Altas Autoridades, que está conformada por los representantes al más alto nivel, ministro, fiscal general, director, etc. Y una mesa técnica hecha por personal fundamentalmente de las unidades de planificación de estas 5 instituciones. Cada institución ha brindado su información y la misma ha comenzado a fluir en el sistema a partir del 2016, bueno, 2015 y 2016, que es la que nos ha permitido hacer las primeras estimaciones de la necesidad del sistema. Como veremos en esta presentación, la tasa de impunidad en el país es muy alta, ya saben, y alrededor de 35.000 casos frente a más de 350.000 casos remitidos son los que encuentran una solución cada año, o sea, alrededor de un 10%. Y considerando también que hay una mora fiscal que equivale más o menos a 3 o 4 años de denuncias, para que el sistema de justicia lograra resolver todos los casos que entran anualmente, más los que están en mora, debería multiplicar por alrededor de 40 veces el presupuesto. Ministerio Público, por ejemplo, en el 2016-17 rodeaba alrededor de 2.000 millones de quetzales su presupuesto. Entonces, para que con la misma tasa de eficiencia se logre una eficacia del 100%, deberíamos tener 40 veces este monto disponible para poder tener un sistema de justicia realmente eficaz. Por supuesto, esta es una estimación muy simplista. Por supuesto, hay mecanismos de mejora de eficiencia que tienen que implementarse paralelamente al aumento presupuestario. No es necesario aumentar de 40 veces, pero sí es necesario aumentar fuertemente la inversión y la inversión especialmente en la mejora de la eficiencia. Adentro de las instituciones y entre las instituciones también se han identificado una serie de cuellos de botella, desde alineaciones de capacidades, especialmente a nivel local, mucha concentración de recursos en la ciudad capital. La gráfica de aquí, me giro solo para poder ver bien la slide, muestra año por año cómo se han ido acumulando los casos ingresados en el sistema a partir del 2008 hasta el 2018. La fecha de actualización del sistema es del 30 de septiembre del 2018, o sea, de un mes atrás más o menos. El monto total de casos que han ingresado rodea los 3 millones en estos 10, casi 11 años, siendo Guatemala el departamento con alrededor de 1 millón de casos que más contribuye a la totalidad de los casos remitidos. Sigue Quetzaltenango, o sea, Quetzaltenango es el segundo departamento por cantidad de denuncias en el país. Frente a este escenario, solamente el 3.94% de casos encuentran una solución, o sea, de estos 3 millones de casos, el 96.06% no ha sido resuelto. Significa que o está en investigación o ha sido desestimado, o ha sido archivado, o ha sido sobreseído, o está en proceso de una resolución judicial. También se mira cómo
dependiendo del tipo delictivo, la impunidad puede ser más o menos alta. El tipo delictivo entre los cuales hemos dividido los casos que muestran menor tasa de impunidad es lo de narcoactividad. Normalmente una menor tasa de actividad está asociada a delitos menos frecuentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de delito contra el patrimonio, robo, hurto, etc., la impunidad rodea el 98-99%, porque hay muchos de estos delitos. Lo mismo vale para amenazas, que hay muchos. Y en el caso, mira, el celular es 98.6, ¿verdad? Y en el caso de robo, 98.9. En el caso, por ejemplo, del delito contra la vida, la tasa de impunidad que señala ahí es muy alta, y creo que se trata de un error. Ahora que me fijo, porque el delito contra la vida, la impunidad era alrededor del 90%, entonces es una data que posiblemente contiene un error. En esta tabla se muestra la composición de los casos por tipología. Los casos de robo en los 11 años rodean los 600.000 como casos remitidos. Son seguidos por violencia contra la mujer de más de 400.000, y consideren que violencia contra la mujer son delitos que existen hace pocos años, porque hace pocos años se tipificaron en el Código Penal. Entonces, violencia contra la mujer en sí es uno de los delitos más frecuentes y más registrados en el país. Y después hay extorsión, corrupción, etcétera, que son mucho más bajos. En el caso de los departamentos, el departamento que presenta mayor tasa de impunidad es Guatemala, seguido por Escuintla, Alta Verapaz, y Quetzaltenango es uno de los departamentos que está, digamos, en la parte más baja, con 94.25% de impunidad, que de todas formas es muy alto. En el caso de los recursos que mencionaba el comisionado, esta estimación ha sido hecha tomando en cuenta la incidencia delictiva y el modelo de gestión que se debería utilizar para poder enfrentar eficazmente la impunidad en el país. Y en el caso de Quetzaltenango, habría que aumentar los investigadores a 449 de 98 que habían en el 2016, los fiscales y auxiliares a 499 frente a 92 registrados en aquel año. Para el perito de INASIF deberían ser 74 contra los 18, jueces de primera instancia 92 frente a 24, y lo mismo de crecimiento deberían mostrar los defensores de defensa pública, de ser por lo menos 74 frente a 14 que habían en el 2016. La distribución de víctimas por sexo muestra como casi la mitad de las víctimas sean mujeres. Esto se debe a los delitos más frecuentemente denunciados, que son los delitos de violencia contra la mujer, donde por supuesto las víctimas son las mujeres. Y esta tabla resume los indicadores principales del sistema de justicia del departamento de Quetzaltenango frente a casos remitidos, que van, digamos, de 12 a 20 y más mil ingresos en casos remitidos por año, que son los casos ingresados menos los casos que no han sido considerados delito y que por lo tanto no son parte de los casos que después los fiscales y los policías investigan y procesan. Y la segunda línea son criterios de oportunidades admitidos, que van alrededor de 1.000, 1.300 en los últimos años, y 2018 la baja es debido al hecho que son datos parciales que no llenan todo el año, y por lo tanto la baja en el 2018 no significa que haya bajado la capacidad del sistema, sino simplemente es una fotografía parcial de lo que hay. Y también hay que tomar en cuenta los atrasos a la hora de registrar la información en el sistema mismo. Por esto hay una aparente baja que no es sustantiva, es solamente la medición que hicimos. Después, a nivel de persona condenada, estamos hablando de entre 200 y 500 personas condenadas cada año. Ven que hay una variabilidad bastante grande. El año que ha visto más personas condenadas ha sido el 2013,
con 518, y el año que, excluyendo el 2018, que es todavía en curso, que ha visto menos personas condenadas, es el año 2008 con 168. Esta información que muestra que efectivamente el sistema ha ido mejorando en la última década de manera sustantiva, pero todavía insuficiente con relación a las necesidades que el mismo sistema tiene. Ahí se mira cómo la impunidad anual haya ido oscilando entre un máximo del 99% en el 2008 hasta un mínimo del 88.55 en el 2011. Una cosa importante, esta impunidad anual es la relación entre los casos resueltos en un año X frente a los casos ingresados en este mismo año. Los casos resueltos normalmente son un año o dos después de cuando el caso ha ingresado en el sistema. Eso significa que a la hora de hacer la división entre casos resolvidos o resueltos y casos remitidos, si el denominador de la fracción, o sea, si el número de casos remitidos disminuye, automáticamente mejora la impunidad. Por esta razón, el hecho que haya subida y bajada del valor de la impunidad, más que de una mejora o empeoramiento de la eficacia del sistema de justicia, cosa que efectivamente está mostrando cumplir siempre pasos para adelante, o sea, cada año mejora siempre más. El hecho que suban y bajan depende de la variación del número de casos remitidos, o sea, del número de denuncias registradas. Esta es una slide parecida a la que vimos a nivel nacional, que muestra, según los diferentes tipos de delito, las tasas de impunidades, y como ven, la impunidad de delito, por ejemplo, de violencia contra la mujer, que es después del delito de robo el más alto registrado en la década, es del 99.19%, con solamente 194 casos resueltos de 23.808. Y aquí está también una slide que muestra los valores por tipo de delito de la impunidad por cada uno de los municipios que conforman el departamento. Toda esta información la van a recibir por parte de la comisión, que la va a distribuir en redes sociales o mandársela en el caso que alguien necesite. Una cosa importante que muestra esta slide es la variación de los tiempos para emitir la sentencia. O sea, en el 2008, el tiempo para una sentencia, un tiempo promedio para emitir una sentencia desde la fecha de la denuncia, entonces aquí no es solamente el tiempo del organismo judicial, sino de todo el proceso desde el día que se registra la denuncia, la investigación, a la sentencia final, ha pasado de 203 días en el 2008 a 641 en el 2017. El valor 1402 de 2018, tómenlo con reserva por las razones que hemos visto anteriormente, son datos parciales. De toda manera, en promedio, en todos los departamentos del país, la duración de los procedimientos para llegar a la sentencia, procedimientos comunes, incluyendo también la investigación, ha duplicado o triplicado. Eso que muestra que el sistema ha posiblemente llegado a su techo de capacidad, o sea, aumentan los casos, pero no se logra efectivamente darle abasto, y esto hace que todos los procedimientos requieran más tiempo. También mucho tiempo se pierde o se usa para trabajo de tipo administrativo, por ejemplo, a nivel de casos que hay que desestimar o casos que ya han caído en prescripción. Entonces mucho del trabajo también es lo de poner en orden el almacén. Por esta razón se sustraen recursos a lo que es dar el seguimiento que correspondería dar a los casos, pero depende siempre del hecho que los recursos son limitados, hablo de recursos humanos, y que por lo tanto hay que escoger entre un equilibrio entre nuevos casos y casos que están en mora. Y aquí regresamos al anterior solamente para cerrar. Lo que muestra también esta slide es que la duración de los casos que proceden con procedimiento abreviado duran normalmente la mitad de los del procedimiento común. Entonces, ya que estos procedimientos se pueden aplicar a un subconjunto de casos que pero es bastante significativo a nivel estadístico, estamos hablando entre 30, 40, 50% de los casos totales dependiendo de los departamentos,
que tienen una pena máxima inferior a los 5 años y que por lo tanto podrían pasar en procedimiento abreviado, habría que incentivar esta práctica. Lamentablemente no es así, o sea, la mayoría de los casos que debería estar, que podría ser procesada por procedimiento abreviado, lamentablemente no lo es. Y aquí se muestra también cómo los casos más frecuentes que han sido procesados en el sistema son los casos desestimados, o sea, la mayoría de los casos la suerte que tienen es de ser desestimado después de X años. Y la segunda cantidad es de las solicitudes de criterio de oportunidad, lo que es muy positivo desde un punto de vista de una justicia que no sea solamente punitiva, sino también que sea restaurativa. Y con esto terminamos la presentación y dejamos un espacio para pregunta, respuesta, si hay, y debate. Muchas gracias. Bien, podemos abrir las ventanas, prender las luces. Tenemos bastante información y como lo planteaba el comisionado y es el objetivo de estos diálogos, ahora queremos conversar. Ese es el interés que planteaba el comisionado, que tiene la comisión, de promover los diálogos en los territorios para visualizar cómo está el sistema de justicia. Y a continuación vamos a invitar a un conversatorio con personas de Yela, que nos van a compartir su opinión respecto a estos datos y sobre cómo está la cultura de legalidad aquí en Quetzaltenango. Vamos a invitar entonces a pasar adelante al licenciado Carlos Martínez, al licenciado José Santos, a la representante de la PDH Flor Gómez. Vamos a invitar también a las autoridades indígenas, Pilar Bagur por el colectivo ciudadano de Quetzaltenango, al señor Carlos Mejía por la alcaldía indígena de Olintepeque, a la señora Susana Villagrés por la alcaldía comunitaria Concepción Chiquirichapá, y al señor Manuel Bail Mateo, ramal B del Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales de Ixchimuleu. Por favor, a todas las autoridades indígenas y a los profesores que he mencionado y a las autoridades los invitamos a pasar adelante. Modera la consultora de la cooperación técnica alemana, la señora Carolina Ayastur. Hola, buenos días. Como me presentaba Matías, mi nombre es Carolina, soy consultora de la cooperación alemana y es un gusto muy grande para mí estar esta mañana acá con ustedes haciendo este ejercicio que es el de conversar sobre la situación de un tema tan crucial como es la situación de la justicia, y nada mejor que ustedes, que son autoridades que representan y promueven la defensa de los derechos humanos y los principios básicos de la libertad y del desarrollo en cada uno de los ámbitos que se desenvuelven. Me parece que está haciendo eco. Como somos muchos para la mesa, vamos a hacer buen uso del tiempo para que todos tengan la oportunidad de llevar su mensaje. Hola, sí, así estamos, se escucha mejor. Vamos a comenzar entonces dándole la palabra al licenciado Carlos Martínez, que es profesor de la universidad.
Va a ser una primera aproximación sobre las debilidades y fortalezas del sistema de justicia en la región. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Creo que me voy a, con el perdón de la mesa, me voy a pasar por acá. Creo que... Bien, me dieron 10 minutos, espero ser respetuoso del tiempo, que me digan cuando me caiga, porque a veces me pongo a hablar de más. Cuando se habla del sistema de justicia, desafortunadamente, muchas de las veces se sesga la concepción o definición de justicia. Se sesga a estadísticas algunas veces. Se sesga a pensar de que cuando estamos hablando de estado de justicia, tenemos que hablar de la justicia penal. Y se sesga a solamente, en muchas de las ocasiones, estadísticamente, a hablar de la justicia formal. Sin embargo, creo que cuando se habla de justicia como un Estado, debemos de hablar desde la concepción de los controles primarios. Y el control primario, donde se conoce ese valor de justicia, está en la casa. El valor primario de esa justicia está en la familia, está en la iglesia, está en la educación, está incluso en los amigos. Y es ahí donde realmente se debe de fomentar, creo yo, el diálogo profundo para poder evitar posteriormente llegar a lo que estamos viendo el día de hoy, que es desafortunado el tener en las manos un índice de impunidad tan alta. Yo siempre le pregunto a los estudiantes, o suelo preguntarle a los estudiantes, cuántos de ellos son delincuentes o cuántos de ellos han sido víctimas de algún tipo de delito penal, sobre todo penal, y sucede que casi nadie levanta la mano cuando pregunto si son delincuentes, ¿no? Pero, y digo casi nadie porque algunos aceptan que piratean algunos discos por ahí. Y sucede que pocos han sido víctimas, pero esa es una muestra real de que los controles deben de basarse desde lo doméstico, desde la familia, desde la cultura, la cultura de pueblos indígenas, la concepción de justicia de pueblos indígenas. Muchas veces también se ve discriminada cuando vemos informes como este, porque con todo el respeto, tenemos todas las estadísticas de los criterios de oportunidad, tenemos las estadísticas de los procedimientos abreviados, pero no tenemos una estadística de saber cuántos casos de pueblos indígenas se resolvieron en las comunidades. Desafortunadamente no llegamos a esa parte, y algunas veces, en lugar, con todo el respeto del mundo también lo digo, en lugar de preguntar cuántos homicidios hay o cuántos casos se llevan, yo creo que, como antropólogo lo digo, basta más el poder entrevistar a un fiscal y preguntarle, mire, ¿qué es lo que usted necesita? El día de ayer estaba contestando una encuesta que en algún momento siente uno que se queda con ganas de hablar, porque le preguntan a uno, mire, ¿qué institución cree usted que es más corrupta? Y uno dice, bueno, ¿y si considero que no es tan corrupta alguna? Pero me dan la opción de decir y de escoger entre todas las instituciones que el que hizo la encuesta considera que son corruptas. Entonces, algunas veces también falta esa parte de estudio. Creo que también se me pidió que hablara un poco sobre la justicia desde mi punto de vista personal y de la experiencia en Quetzaltenango. Creo que también tenemos que dejar por un lado la parte estadística formal. Las investigaciones cuantitativas algunas veces no nos arrojan el hecho de la humanización de las personas. Las investigaciones cuantitativas, con todo el respeto al mundo, son un buen aliciente para hacer una consultoría. Me voy con el dinero que me pagan y presento las estadísticas que en algún momento podría ir a preguntar al Ministerio Público a través de acceso a la información. Pero, ¿qué pasa con las personas indígenas? Cuando una persona indígena llega a la puerta de los juzgados y va con la agüita que llevan para las personas, porque culturalmente se hace necesario llevar esa agüita para calmar los nervios, para hacer solidaridad con las otras personas,
En esa puerta de los juzgados, el policía le dice que se detenga y le manda a tirar porque lo ve con una bolsita típica, con su morralito bien amarrado y esperando que esté lo más caliente posible para poder ser solidario con la otra persona. Ahí empieza el tratamiento de justicia. Porque si entra con su cartera Michael Kors y con su topper en la mano, ahí sí dejan que el abogado entre o que la otra persona entre. El tratamiento de justicia empieza desde ahí. El tratamiento de justicia empieza desde hablar con los fiscales y más que preguntarle cuántos expedientes tienen, preguntarles qué es lo que necesitan. Y la eficiencia también. Aquí tenemos estudiantes que estudian investigación criminal y que se esfuerzan por el estudio de la investigación criminal y forense. Y resulta que cuando tienen un puesto en el Ministerio Público les dan un puesto de oficial. Y hay estudiantes que estudian Derecho y que están en escena del crimen. La eficiencia y el darle el valor a la justicia no implica el venir y darle 2.000 millones de quetzales más. Porque al final de cuentas, lo que está fallando son los primeros valores. Y lo que está fallando es la eficiencia también en el gasto público. Cuando un fiscal tiene que salir corriendo porque el jefe le pide 5 o 6 acusaciones en un mes, ahí encontramos una deficiencia en la investigación. Cierto, se lleva su tiempo, pero también es necesario que la persona tenga que cumplir con esos parámetros internacionales que en sentencias como Claudina Velázquez País, la Corte Interamericana, le manda a la persona. Tengo el tiempo muy cortito y así que les voy a contar una experiencia de cómo veo yo la justicia en Quetzaltenango y cómo así. Hace algún tiempo llega conmigo una persona que me dice, mire licenciado, fíjese que yo soy testigo en un caso de asesinato. Yo vi cuando salió un pick-up y hasta ahí. Y el Ministerio Público ahora, después me puso un DPI y me dijo que lo señalara. Yo mañana tengo que ir a declarar, soy una persona cristiana y soy una persona que no vaya a mentir. ¿Usted qué me aconseja? Pues mire, vaya y diga la verdad. Al siguiente día, a las 12:30 más o menos, me llama la esposa y me dice, mire, fíjese que capturaron a mi esposo. ¿Y por qué? Porque mintió. ¿Y mintió en qué? Es que dice el fiscal que mintió. Cuando llego a los juzgados, le pregunto al tribunal que estaba terminando en esos momentos el debate, porque era en tribunal integrado, y le digo, miren, disculpen, quiero saber contra quién presento la exhibición personal, si contra ustedes como jueces, contra el señor fiscal o contra otra persona, porque a mi cliente lo tienen allá enchachado en la parte de las carceletas. Los jueces me dicen, miren, si nosotros no hemos terminado el caso, ¿qué está pasando acá? Desconocemos qué pasó. Y entonces hablo con el jefe de la unidad de investigaciones, que hoy no está aquí presente, pero igual se lo hubiera dicho. Hablo con el jefe de la unidad de investigaciones y le digo, mire licenciado, esta es una detención ilegal, aquí en los tribunales, porque ni siquiera se ha certificado lo conducente por perjurio o por cualquier otra cosa. Y él me dice, mire licenciado, permítame, deme 5 minutos. Sube con mi cliente enchachado, le quita las esposas y luego me dice, ¿sabe qué? Se lo devuelvo, aquí no pasó nada, estamos entre caballeros. Si el caballero soy yo, no usted. Esa es la parte que vemos en justicia. Entendemos que debe de haber una lucha contra la impunidad y la corrupción. Y entiendo muy correctamente que hay un antes y un después del comisionado Iván Velázquez. Cuando uno lee el libro de la Talanese y ve la parte final de su novela, uno quisiera mandarlo con el psicólogo para ver qué le pasó. Pero hay un antes y un después de Iván Velázquez. Y qué bueno por eso, porque entonces no habría lucha contra la corrupción. Pero no me puedo apartar de ver la legalidad, que es otra de las partes que también el comisionado está hablando acá. Porque entonces, si así se trata en Quetzaltenango, un caso donde no está CICIG presente, un caso que no es de alto impacto, ¿qué estamos esperando de nosotros? Y la pregunta creo que también el comisionado en algún momento lo ha hecho dentro de una de sus entrevistas es, ¿se necesita CICIG o no? El propio comisionado lo preguntó en una ocasión.
Y la respuesta no, es no, pero ha sido necesaria. Ha sido necesaria con sus altas y bajas. Ha sido necesaria con el trabajo y el destrabajo, porque somos humanos y tendemos a fallar. Uno quisiera, cuando se es funcionario público, cuando uno tiene las instituciones, uno quisiera que estén trabajando todo el tiempo. Y yo entiendo cuando toman su mate los amigos de CICIG en la puerta del MAI, viendo a las usuarias entrar. Tienen que descansar también. Se entienden todas esas partes. La cuestión acá es que lejos, con todo el respeto se los digo, que lejos de cifras estadísticas, lo que tenemos que hacer como sociedad en Quetzaltenango es empezar a valorar precisamente lo que hemos perdido, y es el hecho incluso de comer como familia, porque ahí empieza el control. Es empezar a valorar más allá de la folclorización a los pueblos indígenas, porque incluso se les pide que vengan con sus lindos trajes, pero desconocemos el significado tan bello que tiene un huipil. Yo leí una tesis en una ocasión donde la madre le enseña la naturaleza a los niños a través del huipil, y el respeto de sus comunidades a través del huipil, el respeto a la autoridad, la justicia pronta y cumplida que dan los pueblos indígenas. Es ahí donde tenemos las esperanzas. Es en el ser más humanos, en el tratamiento a los usuarios, donde tenemos la esperanza en el sistema de justicia. Qué bueno que el comisionado esté hablando sobre la ley de la carrera judicial, porque entonces para tener un puesto en el organismo judicial ya no tengo que ser cuate de fútbol de un magistrado, ¿verdad? Qué bueno que esté hablando de eso, porque entonces ya no voy a tener que ir a jugar fútbol con el magistrado, tener 70 de promedio y quedarme entonces con mis notas de 80s y 90s y todos los cursos a los que fui y no optar a una plaza en el organismo judicial. Qué bueno que haya una ley de ese tipo. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Y para terminar, pues yo creo que la esperanza está en que realmente las instituciones sean vistas con humanidad. Y con todo el respeto, hablemos con las personas que ejercen la función de justicia, porque ahí vamos entonces a determinar cuáles son las necesidades o no que tenemos en sociedad. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias, licenciado, por destacar la importancia de eventos como estos, porque en instancias donde se dialoga sobre la cultura de la legalidad y se puede compartir en la diversidad cada uno su punto de vista, es donde se va para adelante y se sigue avanzando en esta lucha en la que todo el país está sumado. Le damos la palabra ahora al licenciado José Santos, quien nos va a hablar también. Le voy a pasar este micrófono. Muchas gracias, buenos días. Tal vez por la edad mejor me siento. Muchas gracias. Perdón, así como le decía al compañero, tenemos 10 minutos, por favor. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eran más o menos 11:40, 12 menos 20 de la mañana, 12 de octubre. Llega una delegación de autoridades indígenas al Centro Regional de Justicia para la policía y le dice: solo puede entrar una delegación de 10 personas. Aparecen los abogados y les dicen: ya dejamos entrar a 10, ustedes ya no pueden entrar. ¿Por qué? Ya dejamos entrar a 10, ustedes ya no pueden entrar. Nosotros somos los abogados. Pero hubieran empezado por eso. ¿Puede presentarnos la credencial? El abogado saca de la bolsa la credencial. La única diferencia es que no iba con tacuche, uno no iba con tacuche y el otro iba con caites, ¿verdad? Y entonces pasen adelante, le dicen, se pasan los dos abogados. Entran 10 personas, autoridades indígenas, se llega al edificio que está en el centro, el edificio civil. Dice el señor que sale: soy el jefe de seguridad del centro regional. Perfecto. Mire, solo van a entrar 5 personas y sus abogados. Bueno, pero ¿y si nosotros somos los abogados? Bueno, entonces solo pueden entrar 5 con ustedes.
No, no, el problema no es nuestro, el problema es de ellos. Entonces que entren ellos todos los que puedan. Es preferible que nosotros nos quedemos fuera porque el problema es de ellos. Ellos son los que necesitan acceder a la justicia. Ellos son los que necesitan la tutela judicial. No es el abogado el que necesita la tutela judicial efectiva ni el acceso a la justicia. Es el ciudadano que está haciendo efectivo un derecho. Bueno, nos quedamos afuera con el otro compañero y entran las autoridades. Podría ser un bonito caso de discriminación, ¿verdad? Pero lamentablemente hay tantas cosas que hacer en este país que no da tiempo para seguir el trámite de un caso de discriminación más. Coincido de alguna manera con lo que plantea el licenciado Carlos cuando dice que tenemos ahí un número bastante considerable de casos que van en aumento y que el personal es insuficiente. Necesitamos más fiscales, perfecto, necesitamos más edificios, obviamente vamos a necesitar más cárceles. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué mata al ciudadano? ¿Por qué roba al ciudadano? ¿Por qué el ciudadano es violento? ¿Por qué agrede a su mujer? ¿Dónde lo aprendió? ¿Sí? ¿Por qué ese señor que está en la puerta es racista? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde aprendió a ser racista? Y el problema es que es indígena. Es mucho mayor el problema para nosotros como indígenas porque es el indio discriminando al indio. ¿Sí? Ahora, ¿qué medidas se van a adoptar con eso? ¿Vamos a meterlo a la cárcel también? Dice uno, no puede ser posible. No puede ser posible. Bueno, si eso es así, a mí me parece interesantísimo el planteamiento del sistema integrado de justicia con la cultura de la legalidad. Perfecto, ¿y por qué no hablamos de la cultura de la plurilegalidad? Obviamente el señor comisionado, recuerdo perfectamente cuando incorporó dentro de la propuesta pidió que se incorporara dentro de la propuesta de reformas constitucionales, se le costó mucho el tema del reconocimiento de la jurisdicción de los pueblos indígenas, porque el Estado de Guatemala no lo quería hacer. O sea, los mismos funcionarios del Estado de Guatemala no lo querían hacer, fue una solicitud de la comisión. Pero entonces, si eso está hacia ese enfoque, ¿por qué no pensamos en la cultura de la plurilegalidad, los sistemas plurales de los que siempre hemos hablado? Me parece interesante, son interesantes, decía, los datos, pero también tendríamos que pensar en esa capacidad de trascender lo monocultural y lo monolegal que tenemos. Tiene entonces un desafío la justicia, tiene un desafío la comisión en este sentido, de transformar su proyecto y de poderlo convertir, obviamente, en algo más respetuoso de las diferencias. Tenemos que enfrentar la justicia seguramente y obviamente tenemos aquí una situación bastante difícil que requiere la participación de los ciudadanos. Los guatemaltecos tenemos que resolver este problema, ¿sí? Y entonces tenemos que formarnos con un alto nivel académico, un alto nivel científico, pero también con un alto valor moral y ético, ¿sí? Porque en los juzgados, en las fiscalías, en las defensas, los profesionales del derecho nos hacen falta mucho de esos valores. Entonces tenemos que aprender a atender personas, seres humanos, para garantizarles sus derechos. Repito, no creo que nos sirva de mucho si se aumenta el presupuesto y contratamos a los 128 fiscales, a los 71 defensores públicos, aumentamos a los 70 y tantos jueces, pero finalmente repetimos lo mismo, hacemos lo mismo. Y entonces, ¿dónde está la calidad y la calidez que está promoviendo la Secretaría de Pueblos Indígenas con su protocolo de atención a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer? Creo que hace falta, digamos, ese esfuerzo de graduarnos en humanos, en seres humanos, para atender al otro como un ser humano. Y obviamente descubrir las causas de la comisión de hechos delictivos. ¿Por qué se mata en este país? ¿Por qué los hombres somos muy violentos, somos machistas? ¿Por qué robamos? ¿Por qué hurtamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué no permitimos la transparencia? ¿Por qué siempre hacemos las cosas a oscuras? ¿Por qué no queremos y no promovemos la transparencia? Voy a ir terminando. Los pueblos indígenas, el licenciado Carlos abordaba de alguna manera. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Estaba viendo Totonicapán, está de último y me agrada muchísimo. Pero no es por las autoridades indígenas solamente. Las autoridades indígenas es un solo elemento, pero es cultural. No tenemos la cultura del delito.
Y como no tenemos la cultura del delito, no se repite, pero aprendemos la cultura del delito. Y se va construyendo todo un marco jurídico que favorece esa cultura del delito. Y entonces sí hay un aumento de mora, hay un aumento de casos que se dan. Y decía que voy a ir terminando para cerrar entonces. También tenemos que recordar que somos una sociedad que está saliendo de un conflicto armado y que seguimos en unas estructuras desde el principio, desde 1524 para nosotros y sobre todo Quetzaltenango, desde 1524, en donde la prepotencia, la abusivez, el racismo y la discriminación se instaló y que no cambió para nada durante 1821. Y no cambió nada en el 71 y no cambió nada en el 44. Lo digo con respeto para quienes se identifican como revolucionarios. No ha cambiado. Ese es el desafío entonces que tenemos. Los cuerpos clandestinos y aparatos paralelos de seguridad, las CIACs, que cuando lo digo es más fácil, las CIACs siguen en la estructura del Estado. Todavía tenemos una cuenta pendiente ahí de las CIACs que no desaparecen. ¿Cuánta policía privada es ilegal en este país todavía? ¿Cuántas personas están vinculadas a los crímenes del conflicto armado que no han sido esclarecidos? La corrupción es una parte, pero tenemos toda esa parte que aún está pendiente. Ojalá podamos platicar sobre esos temas que quedan en el tintero y que podamos discutir con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes estudiantes que son quienes toman la estafeta en estos tiempos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Como todo es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso de incorporar nuevos valores y desandar caminos para construir otros más fructíferos y más fortalecidos. Le agradezco su intervención y me hace muy bien cómo repite la necesidad de poner los ojos en la diversidad y resaltar los temas que están sobre la mesa para seguir ahondando en ellos. Vamos a seguir el conversatorio dándole la palabra a la señora Flor Gómez de la PDH. Por favor. Está bien, gracias. Pues buen día para todos y todas. Es un gusto compartir este espacio, sobre todo cuando abordamos una temática bastante compleja, porque hablar de justicia implica todo un componente, las aristas que lo integran son bastante diversas, entonces resulta un tanto complejo, como bien se dijo, centralizarlo en una sola temática. Por otra parte, también en Guatemala la cultura de la legalidad, que ahora, como bien se ha dicho, en este país debería abordarse como una pluricultura de legalidad, es un tema que no se aborda mucho. Hemos tenido ejercicios democráticos bastante interesantes en 2015, no hace mucho en este año, en donde la población se une para manifestar su inconformidad sobre ciertas situaciones de la realidad nacional. Y vean, en 2015 fue un fenómeno bastante interesante porque hubo logros de esa manifestación de la población. He evaluado como que ha habido un desencanto porque últimamente no se han visto en el imaginario social esos logros tan puntuales como en 2015, entonces la participación ciudadana se ha visto un tanto reducida en ese sentido y que no todos los grupos poblacionales se han integrado a estas manifestaciones. Yo veo un poco como de ausencia y de indiferencia a los problemas que enfrentamos actualmente. En la Constitución Política de la República de Guatemala se consagran los derechos humanos. Y si nosotros vemos esa consagración positiva que hay de los derechos humanos, y me gusta enfocarlo todo en ese sentido, veríamos que la cultura de legalidad es un componente bien interesante como para que en un Estado de Derecho como tal, si lo vemos como tal, esta justicia se base precisamente en el respeto de los derechos humanos. Y si vemos que hay todo un conglomerado de protección, el Estado está en la obligación de garantizar y de respetar los derechos humanos.
Y la cultura de legalidad nos habla de ese involucramiento que debe haber de la población para conocer y sentir sus leyes y respetarlas y cumplir una sentencia judicial, por ponerlo muy contextual. Pero también desde esa institucionalidad del Estado, cada funcionario público, cada servidor público, desde su espacio, debe practicar una cultura de legalidad. Si hablamos en el ámbito penal, fundar sus sentencias en lo que dice la ley, en las pruebas que se aportan. Y tristemente, en los 3 organismos del Estado existe una sensación en la población de corrupción, de tráfico de influencias, de cómo se eligen, como bien se dijo con anterioridad, esos funcionarios públicos. Como yo, tal vez con una trayectoria, una carrera judicial, voy a tener chance, como decimos coloquialmente, de optar a una magistratura. ¿Será que esa capacidad que tengo, esa formación académica, ese expertise de carrera judicial es suficiente en la actualidad? Y todas estas situaciones nos las debemos cuestionar como ciudadanos. ¿Cómo estamos exigiendo de nuestras autoridades el cumplimiento fiel del mandato legal que tienen? Eso es tener una cultura de legalidad. Y esa responsabilidad que tenemos también de conocer nuestra legislación para exigir su aplicación. Estamos claros de todas las falencias que hay en el Estado. ¿Será que fortalecer presupuestos es suficiente? ¿O es necesario que esos presupuestos se inviertan adecuadamente? Porque le podemos aumentar el presupuesto al Ministerio Público, pero ¿cómo lo van a utilizar? Podemos aumentar el presupuesto del organismo judicial, pero ¿cómo se va a utilizar? ¿Será que con que compren una silla para darse masajes es suficiente? ¿O ese presupuesto debe ir para fortalecer al recurso humano? Entonces debemos evaluar todas, como les decía inicialmente, todas estas aristas de la problemática. Quien me antecedió lo decía muy bien, la misma Comisión contra la Impunidad y el Ministerio Público promovieron anteriormente los diálogos por reforma constitucional. Y ahí se hablaba del pluralismo jurídico. Entonces, esa cultura de legalidad debe ir fundamentada o con ese enfoque tan necesario en este país, con esas características tan especiales que tenemos de multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo. Y esa cultura de legalidad, ese acceso a la justicia que pedimos, esa aplicación de justicia debe ir enfocada en que en este país coexisten diversos sistemas legales y de respetar el límite que cada uno de estos tiene para ser aplicado. Pero si ni siquiera contemplamos eso como una característica especial de este Estado, esa cultura de legalidad no va a funcionar. Esa justicia de la que hablamos y de la que presentamos estadísticas muy puntuales no debe ser solo cualitativa o cuantitativa, debe ser cualitativa también. Y no olvidar, la mayoría de este país pues pertenece o es parte de pueblos indígenas, tenemos también pueblos garífunas. Entonces esa accesibilidad y ese enfoque de justicia debe ir también con esas características que tiene este país. Y por eso les decía inicialmente, me encanta darle un enfoque de derechos humanos, ¿sí?, a las intervenciones que tenemos. Y bueno, ¿por qué no hablar este país para programar un presupuesto, este país para aplicar justicia, este país para ser inclusivo, para ser más democrático, pero sobre todo para ir salvando esas brechas de desigualdad? Debe tener en su actuación un enfoque en derechos humanos, para respetar cada particularidad, cada individualidad, cada perfil, como decimos. Y por qué no hablar también de la famosa reparación digna. Es parte de la justicia y existe en este país la reparación digna con ese enfoque en derechos humanos. No,
Entonces, como ciudadanos y ciudadanas nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por hacer ejercicios de ciudadanía en su real dimensión, porque ser ciudadano no solo es ir a elegir y ser electo, es también esa participación que necesitamos en los diferentes espacios de toma de decisión, es también ver qué leyes se están regulando en este país para exigir que vayan también acordes a las necesidades que cada grupo poblacional tiene. Y como dije inicialmente, hablar de cultura de legalidad, de justicia, es un tema bastante complejo. Y les invito a todas y todas a conocer a profundidad este país, a luchar porque ese tejido social que se rompió en 36 años de conflicto armado, aunque para los y las jóvenes, hablar de conflicto armado es como que una película que vi por allá o que nunca he escuchado, pero es una realidad de este país. Y aún no hemos atendido ese tejido social que se rompió y que por eso fomenta una cultura de violencia en este país, en donde ante todo reaccionamos con agresividad y que aún esos mal llamados métodos alternos de resolver conflictos no son una realidad en este país, pero que en el derecho indígena, en el derecho maya, son una ponderación y nos enseñan por qué se resuelven conflictos en las comunidades de forma mucho más práctica, directa y efectiva que en el sistema de justicia del Estado. Gracias. Muchas gracias, estimada Flor, por compartir con nosotros su mirada con enfoque de derechos que tanta prioridad tiene. Muchas gracias. Vamos a continuar con la señora Pilar Baur por Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango. Muy bien, la verdad es que también es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes pues esta actividad, este diálogo que es muy importante para discutir el tema de la legalidad, de la justicia, pero también creo que es importante hablar desde la praxis como movimientos sociales, que no solamente nos manifestamos a la calle cuando hay que manifestarse, porque es un derecho, porque también es una obligación, sino también de hacer propuestas desde nuestras problemáticas muy particulares, como es el caso pues de la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, y desde la praxis como movimiento social, conscientes de nuestro contexto, un contexto que es complejo, que es plural, que es diverso y que también tiene grandes diferencias, ¿verdad? Entendemos que históricamente el país arrastra grandes problemas, uno de ellos pues claramente es la desigualdad, y esta desigualdad no se limita a la cuestión económica como generalmente popularmente lo relacionamos, sino también esta desigualdad nos afecta en las oportunidades, en el acceso a la justicia y en la aplicación de la justicia. Vemos como este tema uno de los grandes problemas que tiene el país, y también hay otros, como hablaban los compañeros de la mesa, pues tenemos un problema con el rompimiento del tejido social a causa de la guerra, pero también tenemos un problema de educación que tampoco tiene enfoque plural, ni tampoco tiene enfoque de género, ni también enfoque al derecho a la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos también no solo de las etnias indígenas, de lo plural que es el país, también hay otras comunidades que muchas veces es llamada malmente minoritarias o minorías o subculturas. También existen esos pequeños grupos que tampoco están siendo tomados en cuenta. También está la comunidad LGTB, ¿verdad? Y también tiene que haber un enfoque de justicia para estos grupos, es bien importante. Nosotros lo vemos desde organizaciones de mujeres, una gran problemática. Yo creo que nosotros podemos contar muchas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Cuando queremos acceder a la justicia, nosotros damos acompañamiento a mujeres víctimas de violencia
y en muchos casos tenemos problemas en el tratamiento de las personas, ¿verdad? Hemos acudido con mujeres golpeadas, agredidas, que han tenido que esperar 12 horas para ser atendidas. Y el tratamiento es de lo peor, o sea, desde estás aquí porque es tu culpa, ¿verdad? Entonces, creemos que el tratamiento de la justicia es muy importante, el enfoque de género, el enfoque plural, el enfoque para tratar a los grupos minoritarios o que deberían de tener pues el derecho a la igualdad de la diferencia, ¿verdad? Nos preocupa muchísimo el tema de la educación, como decía el licenciado Santos. Yo creo que tenemos muchísimos problemas que no podemos resolver si no tenemos una educación que tenga también estos enfoques, ¿verdad? Creemos que es muy importante fortalecer la educación para fortalecer la justicia. No podemos trabajar en la justicia si no hay educación. Y creemos también firmemente que uno de los problemas, en el caso que veíamos en las estadísticas del número de casos de violencia contra las mujeres que no son resueltos, vemos grandes baches en la educación que no permiten que ocurran estos casos. O sea, desde la educación podríamos evitar esas cifras, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, que no se permite una educación integral, ¿verdad?, en el tema de la sexualidad, y de ahí es que vienen muchísimos problemas de violencia de género. Entonces creemos que a la par del fortalecimiento de la justicia, que obviamente es necesario, es importantísimo, también tiene que ir a la par el fortalecimiento de la educación. También creemos desde la praxis que es bien importante que los ciudadanos participen. Si el ciudadano no se involucra, las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Es también un llamamiento a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, que las vemos muy activas, a las mujeres que participen y apoyen a los movimientos sociales que tienen exigencias que son para todos. No es para un grupo particular, no tiene ningún interés particular, es simplemente promover la participación ciudadana y mejorar el sistema. Vemos que el sistema es injusto, es desigual, es discriminatorio y necesitamos cambiarlo. O sea, estamos conscientes de eso y lo vemos pasar. Entonces yo creo que es un deber y es una obligación del ciudadano participar, apoyar, presionar y manifestarse, ¿verdad? Como decían aquí también los compañeros, la CICIG ha marcado la diferencia, ¿verdad?, en el tema de la justicia. Yo creo que este es un tema que debemos de apoyar los ciudadanos porque vemos resultados importantes y creo que en este caso también tenemos que proponer, ¿verdad?, cosas para ayudar, no solo quedarnos como simples espectadores. Es muy conveniente, muy tranquilizador, pero en el fondo estamos siendo víctimas precisamente de esto, ¿verdad?, de no participar, de mantenernos inactivos. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería decir, hacer este llamamiento y hacer esta pequeña explicación desde la praxis de los movimientos sociales. Muchísimas gracias, Pilar. Le damos la palabra al señor Carlos Mejía también para que comparta con nosotros. Muy buenos días a cada uno de ustedes, aquí a todos los presentes, muchas gracias. En representación de la Alcaldía Indígena de San Juan Olintepeque, en verdad, desde hace ya de más de 20 años, nuestros abuelos, nuestros ancestros, a vivas voces a los 4 puntos cardinales, ha clamado por una institución o por alguien que escuche este clamor de nuestra Guatemala, de tanta corrupción, de tantas cosas que pasan sin darle un alto. En verdad de que se creó la CICIG y ha sido de un gran fortalecimiento a nuestro pueblo, porque gracias a ellos se ha podido darle un alto a todas estas cosas que están pasando y aún siguen pasando. En verdad de que
no hay una transparencia. El dinero que va destinado para la construcción de escuelas, contratación de maestros, compra de computadoras, no existe. Se destina para otras cosas. Y si se destina para lo que son estudios, desaparece. Lo que es salud, dichosos los señores que están en el Congreso, que ellos van a un hospital privado. Ahora, nuestra gente, hemos escuchado muchas cosas del hospital de aquí de Quetzaltenango. En verdad que está deprobable, dijera, perdón, en mal estado. Por necesidad, tienen que ir. ¿Y qué pasa? Los familiares de los enfermos, ¿qué pasa con ellos? Se quedan afuera con esta intemperie de frío, lluvia. En verdad es que estamos muy mal. Algo que decían aquí los licenciados, y eso es muy cierto, una gran discriminación hacia nuestro pueblo. Viniendo para acá, pues tenía una llamada, y me dicen, perdone, usted habla maya, usted habla quiché. Yo le dije, perdón, de tanta discriminación mis padres no dejaron que yo hablara nuestro dialecto. Decían los aquí licenciados también, ¿verdad?, de que cuando nuestros hermanos van a un juzgado, ellos son discriminados, no les aportan lo que debe de ser, los hacen a un lado, los ignoran, y la verdad es que ahí es donde están los derechos de nuestros pueblos. CICIG viene y le da un giro a esto. Son 10 años que nos han presentado hace un momento, donde vemos la gran diferencia, el gran cambio que ha recibido nuestra Guatemala. Y en verdad que lamentablemente todas las cosas que pasan, que como sabemos, ¿verdad?, él no está acá. Pero a pesar de eso, él sigue trabajando, sigue dando ese granito de arena para que nuestra Guatemala sea guatebuena, que siga adelante. Y en verdad se viene y dice, habla de la inmigración de nuestros hermanos quichés, cacoales y demás hermanos. Si en verdad se detiene a la corrupción, no es necesario que tenga que emigrar. ¿Por qué? Porque se estaría realmente dando el dinero, ejecutando el dinero con transparencia, para que nadie tenga que salir de acá. Sin embargo, pues seguimos con este problema, ¿verdad? Y pues es de agradecer también a la Comisión Alemana por ese apoyo. En verdad que nosotros como pueblos quichés estamos muy fortalecidos en esta lucha, porque la verdad, como lo decían también los licenciados, pues desde el seno del hogar se le llama la atención a los hijos, y eso es muy cierto. A veces nuestros hermanos de quiché se les dice ¿por qué? Qué barbaridad lo que hacen, mas sin embargo no, simplemente es una llamada de atención con todas las cosas. Pero ya vemos muy bien de que al que no le gusta cuando uno hace o realiza las cosas como deben de ser, le ponen un montón de peros. En verdad nosotros estamos acá agradeciéndole a la CICIG por este apoyo que nos ha dado. Hemos sido fortalecidos por ellos. Esta viva voz de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, han sido escuchados, y esperamos seguir contando con este apoyo de cada uno de ustedes para seguir fortaleciendo nuestra Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que le agradezco su intervención, tanto las palabras de Carlos Mejía como de la señora Pilar Babur van de la mano. El fortalecimiento viene de la participación, de la organización y de la búsqueda, ¿verdad?, de siempre el bienestar.
vamos a darle la palabra a la señora Susana Villagrés por la Alcaldía Comunitaria Concepción Chiquinchapa. Muchas gracias, muy buen día a cada uno de ustedes. Yo creo que la justicia, como lo escuchamos aquí al licenciado, se empieza en casa, porque, nos hemos dado cuenta que en algunas familias, por ejemplo, las herencias se deja al hombre, no tanto a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se va a casar, la mujer se va a ir de la casa, entonces los grandes pedazos se dan a los hombres. Entonces creo que desde ahí se empieza la injusticia. A nivel local, por ejemplo, se maneja dinero, grupos que manejan dinero a veces no se da informe de dónde se gasta, de dónde viene. Yo creo que eso pasa en todos los niveles. A nivel del municipio, igual, ¿dónde está la justicia? Cuando los proyectos, los programas van a las personas o a las comunidades que votaron por el partido que llegó a gobernar. Entonces se politizan mucho los programas o los proyectos a nivel del municipio, también a nivel nacional. Entonces yo creo que desde ahí se empieza también. ¿Y dónde queda la justicia? Cuando le quitan presupuesto a salud, a educación, para pasarle al Ministerio de la Defensa. Entonces, ¿cuál es más importante? Entonces se da más importancia, ahí sí que al Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Yo creo que podemos analizar por qué es que se da ese cambio o esa decisión. Si nos damos cuenta, en las carreteras, yo creo que todos sabemos que están llenos de hoyos. Entonces, ¿dónde está todo el dinero que está destinado para los proyectos? Sabemos que hay dinero destinado para eso, pero a veces van a inaugurar proyectos que ni siquiera se han terminado. Yo creo que en eso debemos de analizar. En este caso, en los hospitales, la atención que dan ahí no es buena. Los mobiliarios que están ahí sí que degradados. No creo que es para dar buena atención a toda la población. Yo creo que podemos hablar de mucha injusticia o de mucha justicia. Entonces, pero debemos de empezar por nosotros mismos también. Al igual cuando se da, por ejemplo, un caso de maltrato contra la mujer, le dicen a uno, ¿cuánto quiere que yo le deje para que mi caso no le pase? Entonces yo digo que eso es a nivel comunitario. ¿Cómo será a nivel departamental, nacional? Y sabemos también que hay personas que llegan a ese nivel, que reciben dinero para no pasar los casos. O cuando alguien llega, la víctima, en vez de ser la víctima, primero llega ahí sí que el victimario a hacer la denuncia. Y cuando llegan a saber y dicen, no, usted ya tiene una denuncia. Entonces, a partir de ahí, creo que hay muchas cosas que pensar. También cuando alguien va y llega en algún centro de justicia, y como siempre, si lo miran a uno con vestimenta maya, pues a partir de ahí le empiezan a hacer caras a uno. Entonces, yo creo que también es parte de la injusticia. Y también a nivel de los juzgados, las personas que atienden solo hablan el castellano. Cuando llegan las personas les da miedo llegar en los centros porque dicen, es que a mí me da miedo ir porque yo no puedo expresarme, ahí sí que en el idioma del juez o de la jueza. Entonces muchas personas no van porque no los van a entender. Entonces, y no hay esa posibilidad que digan, hay intérpretes o hay esas facilidades para atender en este caso específicamente a mujeres. Entonces yo creo que eso son las cosas que debemos de analizar, debemos de ver, en todos los niveles. Yo creo que no se da en un solo nivel, sino que se da en los diferentes niveles. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias.
vamos a pasarle la palabra al señor Manuel Bahí Mateo Camambé, espero decirlo bien, para que cierre este conversatorio. Buen día a cada uno de ustedes. Agradecemos al Cajao. Nosotros como autoridades, cada vez que iniciamos una actividad, primero es el primero. Agradecerle a él por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy. En nuestro calendario hoy es Ish, es la energía de las mujeres, de la madre tierra, de los altares mayas, lugares sagrados. En el 2016 me citaron el juzgado de femicidio por un caso de una señora que lo mataron en mi municipio con su hijita. Al estar ahí, alguien está ahí, dice, póngase de pie, descúbrase, porque ni siquiera respetaran como nosotros como autoridades ancestrales, el sombrero significa mucho. No quité mi sombrero. Más enojada la persona dice, levanta la mano, no sé si la derecha o la izquierda, y jura no mentir. Le dije, no voy a levantar la mano. Levanté mi vara. Dije, soy autoridad. Y no voy a jurar, le dije. Por ahí comenzó el lío, ¿va? Porque en los tribunales aquí es donde se mienta. Aquí es donde se cometen las grandes mentiras. Habían 4 abogados, defensores, perdón, los abogados que están aquí. Habían 4. Los primeros en mentir son los delincuentes orientados por sus abogados. Jóvenes, señoritas que van a estudiar a ser abogados. Porque ¿qué es lo que hace el abogado defensor ahí? Decir, ¿vos mataste? Sí, yo lo maté, vos, porque aquel quitó a mi mujer y todo. Pero vos decirle que no. No vas a decir que sí. Buscar tu parte de cuates ahí, pero que se paran bien y digan que ese día no estabas ahí, sino que andabas en otro lugar. Ahí le enseñan al delincuente a ser más delincuente. Eso fue lo que le dije. ¿Es así o no es así? Porque ¿cómo el abogado defensor, cómo va a defender a su cliente? ¿Cómo va a ganar su pistillo, decimos nosotros? A través de la mentira. Por ahí comenzó el lío en ese tribunal y, bueno, continuaba. Pero yo quiero compartirles resumidamente lo que hacemos las autoridades ancestrales. Hemos calificado el sistema de justicia ordinario como una mercancía. Ahí se negocia. El que tiene la plata sale libre o está cómodo en la cárcel, tiene de todo. Y el que no tiene, ahí se muere. Esa es una injusticia. Es comercializado. Hay discriminación. Ahí se practica el racismo. Hay una palabra, como lo dicen los abogados, revictimización. Lo repiten ahora, señor. ¿Es cierto que te pegaron? Una vez. ¿Es cierto que te pegaron la tercera y cuarta vez? Y ese es ofender más a la persona. Nosotros nos preguntamos cómo si Otto Pérez o Roxana Valdés hubiera caído en las manos de autoridades, qué tiempo se hubiera resuelto ese problema. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que devuelva lo que se robó. Y va a trabajar limpiando las calles, limpiando los cementerios, limpiando los campos, haciendo trabajo social ahí. Y no bien mantenido en la cárcel de allá, que el pueblo lo tiene que mantener. Nos hemos sentado con el sistema, con el organismo judicial, con Ted Malvano, y le preguntamos ¿cuánto cuestan los 20,000 presos que están ahí en la cárcel? Al pueblo, porque el pueblo es el que los paga. Son 20,000 desayunos, 20,000 almuerzos, 20,000 cenas y buena comida, porque eso no se arman líos allá en la cárcel. ¿Cuánto valen sus guardaespaldas? ¿Cuánto valen los policías que los cuidan? ¿Cuánto valen los jueces? Híjole. Y en nuestras comunidades no se reconoce el trabajo de la autoridad ancestral.
Día a día se resuelven no sé cuánto a nivel nacional problemas en las comunidades. En nuestro propio idioma, cerca de la comunidad, sin multa, sin abogados, tampoco hay cárcel ahí. Es tan fácil como resolvemos nosotros los problemas en nuestras comunidades. Han llegado jueces, han llegado policías nacional a resolver su situación ahí. Hay un caso de un juez de El Quiché. Alguien iba medio borrachito, pasó raspando su carro. ¿A dónde fue él para buscar? Con el alcalde indígena. Fue fácil. Rasparon mi carro y bueno, sale a preguntar quién fue el que pasó. Tan fulano, váyanse a traerlo. Así inmediatamente compareció el señor. No me di cuenta de que yo venía bien alegre en mi carrito y pasé trayendo el carro del juez de paso, ¿eh? ¿Qué quiere el juez? ¿Quién me repara el daño? Al juez. Y ahí inmediatamente se resolvió. Dijo, ¿cuánto cuesta la reparación? Tanto. Muy bien, aquí está. Y si lo hubieran hecho en el otro sistema, hijo, le hubieran pasado años, ¿no? Ni siquiera lo hubieran reparado el daño que hizo el señor ahí. Entonces, en nuestras comunidades se resuelven miles y miles de casos. Y las autoridades ancestrales no somos jueces, sino que somos mediadores. Esa es la diferencia. En las comunidades hay señores que les roban sus cochitos, les roban la vaca y todo. Y no se atreve a ir a demandar con el juez o con la jueza, porque no habla en su idioma. Por ahí es el primer problema. No habla el castellano. Y si el juez está lejos, ¿dónde va a dejar la señora a sus hijos y todos? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es mejor dejarlo ahí. Y eso da más alas a los ladrones, ¿no? Y en nuestras comunidades, porque eso es rápido. Conoce quién es la autoridad que está ahí, se acuden rápidamente y en nuestro propio idioma. Y ahí no hay chance a que el quien robó o el que comete delito a mentir. Porque ahí no tiene chance el abogado. Hay algunos casos que llegan los abogados, perdona señor, pero aquí no tiene nada que hacer. Usted es un comerciante de la justicia, perdone los abogados, pero así se practica en nuestras comunidades. Dice, ¿robaste el cochito ahí? No, yo no fui ese día, yo fui tres leños. A esa hora, ¿con quién? ¿Quiénes se encontrasen con él? Pues se encontré tal fulano. Bueno, váyanse a tal señor. Se le pregunta, ¿usted encontró a ese joven tal ahí? No, ese día tampoco estuve en mi casa, él está mintiendo, por ahí cayó. Así de fácil. Entonces, ¿por qué es que también las autoridades hacemos ese trabajo? Porque el sistema de justicia ordinario no funciona. La verdad no funciona. ¿Cuántos presos hay ahorita? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a mantener esos delincuentes? Porque nosotros somos los que estamos pagando la comida de ellos. Y los casos que se resuelven en las comunidades, el delincuente se pone al servicio de la población y no la población se pone al servicio de los delincuentes, como está pasando en Guatemala. ¿Hay cárcel en las comunidades? No hay. Porque los delitos, las faltas y todo lo que cometen no se puede pagar con el dinero, sino que se repara el daño. En nuestras comunidades la autoridad habla con la persona, le da consejo. En nuestros idiomas tienen nombres, los quiché dicen una forma, nosotros lo decimos en otro. KNAP. ¿Cuándo un juez de paz o una juez de paz nos va a dar consejo a nosotros en los juzgados? No. ¿Cuándo nos van a orientar los abogados, defensores? No. Ahí es diferente, es más participativo, porque ponemos un ejemplo, si es el señor por polo pegó a la mujer o pegó a sus hijos, la justicia es participativa, porque se le llama a la señora, se llama a sus hijos, se llama a su suegro, se llama a su compadre, su comadre, a toda la familia dice, ¿qué pasó? Porque ese señor o esa señora sacó de vergüenza a la familia. Ahí no se habla de delitos, sino que se habla, perdió la vergüenza. Y para que recupera,
Entonces es participativo. Inclusive la señora le ha dado consejo a su propio marido. O los hijos grandes dicen, papá, nos está sacando la vergüenza, por favor cambia esa actitud. Entonces papá reflexiona, ¿no? Porque si le enviamos a la cárcel, ¿qué es lo que va a decir cuando llegue? Que se esperan que yo salga. Ahí me van a pagar, ¿no? Y en nuestro concepto, las cárceles no son universidades, ¿no? Son universidades para delincuentes. Entonces se puede por robar un cochito, cuando salga va a robar, va a hacer cometer otro robo mucho más grande. Decirles, yo creo que esto, la justicia en Guatemala tiene que cambiar. Alguien dijo que, yo creo que ella, estuvimos sentados, yo estuve en el diálogo ese sobre la reforma del sistema de justicia. Tanto que se hablaba, al final no hubo nada. Queríamos colaborar, queríamos cooperar para poder cómo fortalecer el sistema de justicia, tanto el ordinario como también la justicia desde los pueblos, la justicia ancestral de las autoridades ancestrales. Yo creo que ya me alargué mucho. Hay mucho que platicar, pero jóvenes que estudian ser abogados van a mentir, piénselo bien, y si no, no ganan su pisto. Bueno, nuevamente quiero agradecerles mucho las reflexiones que han compartido con todos nosotros, igual a todo el auditorio presente. Justamente es a través de este ejercicio de las instancias de diálogo en los que cada vez se puede ir avanzando. Y siempre me gusta compartir una reflexión. Si uno mira para adelante, queda mucho camino por recorrer. Cada uno de ustedes ha puesto en la mesa los desafíos, los grandes desafíos que hay en todos los temas de diversidad, de justicia, del rol de la mujer, de la reivindicación, de la discriminación. Si uno mira para adelante, hay mucho para recorrer, pero si miramos para atrás, también se ha avanzado mucho, y ejercicios como estos que estamos llevando adelante, que nos llenan de ganas conociéndolos a ustedes, sabiendo la realidad de la región, del lugar, de Quetzaltenango, nos ayudan, nos enriquecen. Entonces creo que si miramos para atrás, todo lo que se ha avanzado también le da a uno muchas ganas, le da posibilidades de seguir trabajando por el bien de Guatemala. En nombre de la cooperación alemana GIZ, para mí, cuando recibo los agradecimientos, los agradecidos somos nosotros por estas oportunidades, y también compartir todos estos eventos con el apoyo técnico enorme que nos da la comisión, la CICIG, para seguir adelante. Muchísimas gracias, y con estas palabras damos por terminado, no sé Matías, si quieres, damos por terminado el evento de hoy, agradeciéndoles una vez más que se hayan acercado para compartir con nosotros. Muchas gracias.